noches para todos. Mi nombre es Santiago Alejandro Guío Guerra. Soy residente de tercer Santi, año del programa. Señor, discúlpame. Ahora sí estás proyectando. Dale. listo. Soy residente de tercer año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Hoy vamos a dar inicio a nuestro bloque de reumatología. Vamos a empezar a hablar del enfoque del dolor articular en el servicio de urgencias. Ese es un tema que, si bien es amplio y va a incluir muchos diagnósticos diferenciales, es de gran utilidad en el sentido de que es un motivo de consulta frecuente porque va a causar discapacidad, y la idea es que no nos limitemos solo como al manejo sintomático del dolor articular, porque estos pacientes van a reconsultar, muchos de ellos van a tener patologías crónicas, y la idea es que desde el servicio de urgencias podamos enrutarlos también pues, o derivarlos a las especialidades que ameriten, o enrutarlos en algún servicio de atención que les pueda dar una respuesta a estas patologías crónicas. Y vamos a hacer un énfasis principalmente en lo que es artritis séptica, que sí es uno de los diagnósticos importantes y fundamentales en el servicio de urgencias, que puede tener una gran morbilidad e incluso también una mortalidad significativa y que no se nos puede pasar. Entonces, el dolor articular es una sensación desagradable de una o más articulaciones del cuerpo. Nos va a causar una limitación funcional. Esto va a impedir que las personas desarrollen sus actividades de la vida cotidiana, sus actividades laborales, y esto es lo que los lleva a consultar al servicio de urgencias, generalmente pues para buscar ese alivio sintomático, y en general estos dolores articulares van a tener muy buena respuesta a los analgésicos convencionales, y entre esos pues a los antiinflamatorios no esteroideos, pero es un motivo frecuente de consulta. Y como les decía, la idea no es dar el manejo sintomático, porque estos pacientes pueden reconsultar después si no iniciamos también como un proceso diagnóstico. Entonces, la finalidad de esta presentación es brindar herramientas que puedan ser útiles en la práctica diaria para aprender de pronto ciertos tips, digamos, en cuanto a la entrevista y a la semiología, para definir qué tipo de artritis puede ser, y pues también poderle dar un poco de información a nuestros pacientes y de esta manera pues confortarlos mejor. A grandes rasgos podemos dividir las causas de dolor articular en 6 grupos grandes. Están las causas infecciosas, dentro de las cuales destaca la artritis séptica, la artritis gonocócica y las artritis virales. De estas, pues digamos, muchas enfermedades o infecciones virales pueden tener artralgias como parte de su manifestación. Vamos a hablar particularmente del chikungunya y del virus Zika, que pues son endémicos acá en Colombia, y que pues uno de sus síntomas cardinales va a ser la artralgia. Los dolores articulares degenerativos, como la osteoartritis o la condromalacia; autoinmunes, como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, el lupus eritematoso sistémico y la artritis psoriásica; artropatías por deposiciones de cristales, como la gota o la pseudogota; la artritis reactiva y la artritis traumática. De manera grande, o de pronto la clasificación más útil que tenemos en este caso es definir si la artritis es monoarticular o poliarticular, porque de esta manera vamos a tener o vamos a reducir un poco el espectro diagnóstico en el caso de la artritis. Artritis monoarticulares tenemos por la enfermedad de Lyme o traumática, y poliarticulares las artritis virales, las artritis autoinmunes y la artritis gonocócica. Acá en el medio está la gota, la osteoartritis y la artritis séptica, que si bien en su mayoría o en la mayoría de veces son artritis monoarticulares, pueden presentarse también con compromiso de más de una articulación. Sin embargo, no es lo más frecuente. Entonces, al final, pues vamos a ver unos algoritmos en los cuales dividimos más o menos como ese abordaje diagnóstico, dependiendo de si se trata de una artritis monoarticular o poliarticular. Hablamos de una artritis monoarticular cuando es una sola articulación, y poliarticular cuando son 5 o más articulaciones, y pues algunos autores denominan esos compromisos de 2 a 4 articulaciones como oligoarticular o pausiarticular. Respecto a la epidemiología, tenemos datos acá en Colombia de un estudio interesante del 2018, publicado en la Revista Colombiana de Reumatología, en el cual aplicaron un cuestionario, que es el cuestionario COP-CORD, que nos ayuda, digamos, a detectar, o es como un tamizaje de pacientes que puedan tener cuadros de dolor articular. Realizaron esta encuesta en 6 ciudades de Colombia. Tuvimos un total de 6.693 encuestados, de los cuales pues tuvieron el 64% de los que tuvieron este resultado positivo fueron mujeres. La artritis no traumática fue la responsable del 48% de los casos, y la localización más frecuente fue en las rodillas con el 35%, las manos 26%, columna lumbar 20% y los hombros el 16%.
Ya cuando nos vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de dolor articular acá en Colombia, recordar que pues la mayoría de veces no vamos a llegar a un diagnóstico de la causa y particularmente en el servicio de urgencias. Vemos que el malestar musculoesquelético no específico va a ser el principal causante en un 16%, la osteoartritis 10%, síndrome regional apendicular, en este caso hablamos de la epicondilitis, el síndrome del mosquito rotador, la tenosynovitis de Kerrvann de 9,7%, el lumbago mecánico de 7% y vemos acá, por ejemplo, fiebre chikungunya es la quinta causa de dolor articular, 6,68% y vemos que ya la prevalencia cae de un 6 a un 1% con la artritis reumatoide y la gota, que si bien pues no es la más frecuente, 0,56%, si la vemos ocasionalmente en el servicio de urgencias y pues va a tener unas consideraciones tanto diagnósticas como terapéuticas. Para el abordaje inicial de estos pacientes, como les decía, lo importante es identificar o plantear cuáles son las preguntas que debemos hacerles para identificar de pronto patrones que nos puedan orientar a un diagnóstico u otro. En el caso de la anamnesis, debemos empezar determinando cuál es la ubicación del dolor articular y más que la ubicación como tal, si se trata de una articulación grande como el hombro, el codo, la cadera, la rodilla, o si son articulaciones pequeñas como la muñeca, las articulaciones metacarpofalángicas. De acuerdo a esto, podemos tener que las articulaciones grandes generalmente se ven afectadas por la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante y la artritis reactiva, y las articulaciones pequeñas por la artritis reumatoide, la artropatía por cristales y el lupus y la vasculitis. El número de articulaciones, importante como les decía también, si es poliarticular, oligoarticular o monoarticular. La simetría, es decir, si el compromiso es bilateral y también además de la simetría, cómo es la progresión de los síntomas o la temporalidad de los síntomas, ¿sí? Artritis simétricas tenemos la artritis reumatoide, la artritis por lupus, la vasculitis y en los casos de artritis asimétricas están la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, artritis psoriásica y la artritis séptica. También, digamos, como la temporalidad de esos síntomas, si es una artritis intermitente, si son episodios que son autolimitados y posteriormente repiten, si, en el caso de gota, pseudogota o artritis reactiva. Si es una artritis que es migratoria, inicialmente con compromiso de una articulación, estos episodios pueden llegar a resolver y posteriormente presentar un compromiso de una articulación distal, incluso contralateral. En el caso de artritis gonocócica, fiebre reumática, sífilis, hepatitis B o hepatitis C, o si es aditiva, es decir, hay un compromiso de una articulación, persisten estos síntomas y posteriormente aparecen síntomas en otras articulaciones sin que haya una resolución del cuadro, como en los casos de osteoartritis, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. ¿En qué momento del día aparecen los síntomas? Si los síntomas aparecen más en la mañana, si tiene rigidez matutina, y si esos síntomas incrementan con el reposo, en el caso de la artritis reumatoide, o si los síntomas aparecen más hacia horas de la tarde y con la actividad física, como en el caso de la osteoartritis. Los antecedentes, importante preguntar uno, pues digamos la historia familiar también, historia de autoinmunidad, si el paciente tiene uso de drogas intravenosas, si ha tenido artrocentesis o cirugías articulares o intervenciones articulares recientes y exposiciones como exposiciones sexuales en el caso de la artritis gonocócica o a medicamentos. Las infecciones recientes, esto particularmente importante para cuando estemos sospechando una artritis reactiva y principalmente infecciones del tracto urogenital y infecciones gastrointestinales. Y la duración de los síntomas, si son mayores o menores a 6 semanas, y si presenta síntomas extraarticulares que pueden ser variados, como pérdida de peso, caída del cabello, las manifestaciones cutáneas también, por ejemplo, en el caso de la psoriasis. Al examen físico, iniciamos con la inspección, vamos a ver cuál es la articulación que está comprometida, evaluar si esa articulación tiene cambios inflamatorios. En este caso tenemos una paciente con una artritis psoriásica, vemos que pues, en la articulación metacarpofalángica de la mano derecha pues, hay unos cambios inflamatorios, hay edema, hay eritema a comparación de la mano contralateral. En la inspección pues también podemos ver las deformidades que puedan ser evidentes en pacientes que tengan artritis reumatoide de larga data, la desviación cubital, la deformidad en botonera o la deformidad de los dedos en cuello de cisne. Importante la palpación, ver si de pronto tiene signos de sinovitis en las articulaciones metacarpofalángicas, pues el examen se hace contralateral, entonces evaluar si de pronto hay edema, inflamación o una sensación como de baloteo, de
de la articulación. Importante la búsqueda del derrame articular, el signo de la tecla, por ejemplo, en el caso del examen de la rótula, y esto va a ser fundamental porque en los pacientes que tengan derrame articular, pues esa va a ser, digamos que una de las fortalezas diagnósticas que vamos a tener para obtener una prueba con una artrocentesis. Si el paciente puede tener manifestaciones cutáneas, digamos que en el caso de la psoriasis, pues puede ser bastante evidente, pues no siempre es así, o podemos tener también rash, como en este caso, que es un paciente con fiebre del chikungunya, entonces tiene el dolor articular y pues un rash maculopapular. Y importante, pues los signos de derrame articular, siempre buscar si el paciente puede tener derrame articular. En cuanto a los estudios complementarios, digamos que acá hay una limitante porque no hay un estudio que sea completamente sensible o específico para determinar cuál es la causa de ese dolor articular. Vamos a tener un pool muy grande de exámenes dentro de los cuales pues va a depender de nuestra sospecha diagnóstica y por eso es importante pues ir planteando desde la anamnesis hacia dónde podemos estar virando para el diagnóstico. Dentro de los exámenes que podemos utilizar está el hemograma, en el cual podemos ver si hay leucocitosis, si hay neutrofilia, que nos indique que puede ser una patología inflamatoria. También podemos ver si hay leucopenia, trombocitopenia, causas anemia, digamos que algo que nos oriente también a patología autoinmune. La PCR y la BSG pues son de las más utilizadas para evaluar si se trata de algo inflamatorio o no. Sin embargo, pues su rendimiento o su especificidad es muy baja, la sensibilidad es buena, pero la especificidad es muy baja. Tenemos también anticuerpos como los anticuerpos anti-DNA, anti-RO, pues en general para evaluar pacientes que pueden tener, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Y el factor reumatoide, que es el único que voy a mencionar acá brevemente, que es, uno ve que pues, se usa muy frecuentemente, sin embargo es muy inespecífico y pues en el servicio de urgencias realmente no nos va a aportar algo para que nos afecte, digamos, el manejo de este paciente, pero sí puede ser considerado para pues, estudios ambulatorios y realizar un seguimiento de él. Y el más importante de todos para nosotros en este caso va a ser el citoquímico del líquido sinovial, que es como en el que nos vamos a centrar. Vamos a ver qué podemos ver en el citoquímico del líquido sinovial y cuáles son de pronto los predictores más fuertes para ciertos diagnósticos. En el caso de la artritis del factor reumatoide, perdón, lo vamos a hacer en pacientes que tengan signos persistentes de artritis y si el paciente tiene el factor reumatoide positivo, pues podemos pasar a evaluar los anticuerpos anticitrullina y de acuerdo a eso, pues ver si tiene artritis reumatoide o no, o de acuerdo también a los títulos que ahorita pues veremos como los criterios. Los pacientes que de pronto tengan un factor reumatoide elevado, pero anticuerpos anticitrullina negativos, pues podemos pensar que tengan infección por virus de hepatitis C o realmente muchas otras artritis que van a ser seropositivas, pero pues que son diferentes a la artritis reumatoide. Entonces acá nos dicen, considere los diagnósticos de la tabla 1. Y por eso les decía que el factor reumatoide no tiene una muy buena especificidad. Vemos que hasta 70-90% de los pacientes con artritis reumatoide van a tener un factor de reumatoide positivo, pero eso quiere decir que del 10 al 30% no lo van a tener, es decir, van a tener una artritis cero negativa. Pacientes que tengan un síndrome de Sjögren, también 75 al 95% pueden tener factor reumatoide positivo, lupus eritematoso o infección por hepatitis C. Entonces no es un estudio muy específico, sin embargo, sí lo vamos a mencionar porque pues aunque no se va a hacer en el servicio de urgencias, vamos a ver un poco cómo podríamos enfocar a estos pacientes también para, digamos, iniciar los estudios de manera ambulatoria. Respecto a los estudios de imágenes en los pacientes con dolor articular, la radiografía sigue siendo pues, de primera línea en estos pacientes, tanto por su costo y si bien no nos da unos hallazgos muy específicos, nos permite evaluar si hay deformidades, si hay fracturas o si hay alteraciones anatómicas que ameriten estudios adicionales. Acá de izquierda a derecha, por ejemplo, vemos en la izquierda una radiografía de la articulación metatarsofalangica, donde vemos pues, erosión de la articulación, vemos una destrucción articular y vemos que pues, hay digamos que engrosamiento de los tejidos blandos y también es radiopaco porque pues, hay depósito de cristales de urato monosódico. Entonces, esto es un paciente con una artritis gotosa en el cual pues, digamos, vemos la radiografía con la destrucción articular y esa deposición de cristales de urato monosódico. En la mitad vemos una radiografía de una mano en la cual vemos con la flechita amarilla nos están señalando los osteofitos marginales que pues nos sugieren cambios degenerativos. Estos también se pueden presentar en los dedos, que ya vamos a ver pues lo de los nódulos.
vemos que en las articulaciones interfalángicas hay esclerosis subcondral, hay una disminución o incluso un borramiento del espacio interauricular en un paciente que tiene una osteoartritis, pues son cambios ya degenerativos. También podemos ver, pues si bien esto pues digamos, evidente previo a realizar la radiografía, vemos, por ejemplo, diferencias con la artritis reumatoide, un paciente que tiene pues ya su desviación cubital, que posiblemente desde el momento en que entra al consultorio podemos observarlo, pero ya vemos que el compromiso no es de todas las articulaciones, vemos un compromiso de la segunda y tercera articulación metacarpofalángica y vemos también que la esclerosis subcondral en estos casos no es central, es decir, acá tenemos pues como un borramiento de todo el espacio articular, una esclerosis subcondral central, mientras que en el caso de la artritis reumatoide hay una esclerosis marginal. Y acá vemos una radiografía del paciente con una artritis séptica donde como tal ya hay una destrucción completa de la articulación metatarsofalágica. Acá no vemos pues como este cúmulo radioopaco porque no hay un depósito de cristales y podemos ver reacción cortical que pues nos habla de inflamación. También podemos evaluar pues, los espacios articulares y también en este caso, pues acá con las flechitas vemos las deposiciones de cristales en el caso de la pseudogota, que pueden ser generalmente pues son asintomáticos estos pacientes, generalmente pues se detectan cuando tienen traumatismos, pero también pueden llegar a ser causa de artrosis incapacitante. Y finalmente, pues importante ver signos de derrame articular. La radiografía también nos permite ver algunos signos de derrame articular. Vemos acá una radiografía de codo y vemos este signo de la almohadilla posterior. Vemos que está este espacio radiolúcido, incluso también algunos lo llaman como el signo de la vela, porque muchas veces se hace acá tanto hacia el lado posterior como hacia el lado anterior, y pues esto quedaría como la velita de un barco. Entonces, buscar esos signos acá en el codo y en la rodilla también podemos ver. Si ven acá, pues no es muy claro, vemos también este conginete adiposo que sería similar a este. Es el líquido articular entrando entre ese conginete adiposo, separando las estructuras y finalmente, pues son signos indirectos de derrame articular. La ecografía va a cobrar especial relevancia, uno, para determinar eso, si nuestro paciente tiene un derrame articular. Vemos acá a la izquierda una ecografía de la rodilla, vemos el tendón del cuádriceps, vemos acá la rótula y vemos pues el cúmulo de líquido sinovial que es anecoico y vemos a la derecha pues una rodilla normal en la cual tenemos pues el tendón del cuádriceps y vemos la rótula pues sin esa colección líquida. También va a tener la gran utilidad de que nos va a permitir guiar el procedimiento para obtener una muy buena muestra el estudio del líquido sinovial. Acá tenemos una ecografía de codo, vemos acá la cortical de número, vemos ese cojinete adiposo que veíamos en la radiografía previa del signo bueno, la radiolucidez, esto sería, digamos que similar a lo que vemos en la radiografía. Acá vemos el olecrano y vemos acá la aguja, pues, que se está dirigiendo a obtener esa muestra de líquido sinovial para poder hacer el estudio citoquímico. Otras utilidades también de la ecografía, si bien no es, digamos, el estudio de primera línea para estos pacientes con dolor articular, sí puede darnos unos hallazgos indirectos, como en el caso acá de la figura A, donde vemos una ecografía de la articulación metatarsofalágica y al poner pues el Doppler, vemos que hay un aumento del flujo que nos indica que hay sinovitis y un engrosamiento acá también de- del sinovial. Y en el caso de gota está el signo, hay tres signos ecográficos de gota, realmente no recuerdo ahorita los otros dos, pero está el signo del doble contorno, que es el más frecuente, en el cual vemos acá la cortical del fémur, y vemos este doble contorno, esta parte que vendría siendo la sinovial, que está engrosada y que se ve más hiperecoica porque hay deposición de cristales de urato monosódico. Entonces ese signo del doble contorno también nos puede ayudar, por ejemplo, en un paciente que tenga esa inflamación o una artritis gotosa, por ejemplo, en la cadera, que pues sería un diagnóstico un poco más complicado, la ecografía podría ayudarnos a esto y también para guiar la imagen. Ya otros estudios como la tomografía o la resonancia, pues van a ser estudios que pueden ser complementarios de pronto a lo que estemos sospechando y pues en este caso nos vamos a tratar. Ya teniendo en cuenta la información sobre cuáles son las características de los diferentes tipos de artritis, qué es lo que debemos preguntar, cómo son las características de los síntomas, los hallazgos al examen físico y también, pues como estos estudios básicos de imagen, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Pues tenemos muchos diagnósticos diferenciales, como les dije, son 6 causas, digamos, generales. La idea es hablar al menos de las más frecuentes que podemos encontrar.
Entonces vamos a empezar con las causas infecciosas, teniendo en cuenta que pues de pronto el más relevante o el diagnóstico más importante que tenemos que tener en cuenta es la artritis séptica. Entonces en la artritis séptica es una infección interarticular que se va a dar principalmente o mediante dos mecanismos. Uno es la diseminación hematógena, hay una diseminación hematógena a la articulación y ahí se presenta la artritis séptica, o la otra es por inoculación directa, que ya puede ser por trauma o pues también por procedimientos quirúrgicos como reemplazos articulares. Es una patología que tiene una distribución bimodal a los extremos de la vida, es más frecuente en los niños, posteriormente desciende su incidencia y posteriormente por encima de los 55 años aumenta el riesgo nuevamente. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que uno de los factores de riesgo va a ser como el daño articular o las articulaciones que ya estén desgastadas van a tener un mayor riesgo de contraer infección. Entonces, pues por encima de los 55 años aumenta el riesgo y progresivamente va aumentando con la edad. Generalmente es una artritis monoarticular, sin embargo puede ser poliarticular hasta en el 15 al 20% de los casos, particularmente en los pacientes inmunosuprimidos o pacientes que tengan más de un reemplazo articular, como la diseminación en estos casos es hematógena. Si el paciente tiene, por ejemplo, un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla, es posible que, o hay que evaluar, porque es posible que que las dos prótesis pues tengan infección. La fiebre va a estar presente únicamente en el 58% de los casos, entonces pues este es uno de los signos que generalmente evaluamos en los pacientes que sospechamos infección. No va a tener un muy buen rendimiento diagnóstico. La leucocitosis solo en el 60% de los casos, entonces pues esto nos dificulta más el diagnóstico. Y del 9 al 14% de los casos de artritis séptica solo van a tener hemocultivos positivos, es decir, tenemos un cultivo de líquido sinovial negativo, tenemos la sospecha de artritis séptica y el único aislamiento microbiológico que vamos a tener son esos hemocultivos, pues que serán fundamentales para guiar la terapia. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener pacientes con artropatía previa, artritis reumatoide, artropatías por deposición de cristales, osteoartritis, lupus o artritis traumática, que tengan enfermedades de la piel que pues digamos se pierda esa solución de continuidad y pues pierda ese mecanismo de barrera y pueda llegar la infección a la articulación, como en el caso de la psoriasis. Ahora también hay que tener en cuenta que la psoriasis, vemos que hay una artritis psoriásica y incluso los pacientes que no tienen manifestaciones clínicas como tal de artritis, es decir, los pacientes con psoriasis, a pesar de que no tengan manifestaciones floridas de artritis, sí se ha visto que también tienen un desgaste articular mayor respecto a los controles. El eczema, las úlceras y las infecciones de tejidos blandos, especialmente pues pacientes de pronto que tengan infecciones del sitio operatorio posterior a una intervención ortopédica. Comorbilidades como la diabetes no controlada, la cirrosis, la nefropatía en pacientes que requieran terapia de reemplazo renal, son pacientes que van a tener accesos vasculares y que van a tener pues un mayor riesgo de bacteriemia, pacientes con VIH o bacteriemia por otras causas. Medicamentos en general, lo que causa inmunosupresión, entre esos los corticoides sistémicos y los medicamentos modificadores de la enfermedad. Entonces, si le sumamos, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, que además perdón, esté tomando corticoides sistémicos y medicamentos modificadores de la enfermedad, pues esto nos va aumentando el riesgo. Y otros como pacientes con atoplastia, abuso de drogas intravenosas, alcoholismo, mordida humana, o más específicamente no tanto como mordida humana, sino digamos estas heridas que se pueden producir durante las riñas. Se pueden producir heridas penetrantes que causen infección intraarticular y pues es una causa de artritis séptica y muchas veces estos pacientes pueden consultar, son heridas que son pequeñas, también por el mecanismo extensor, muchas veces pues puede tener lesión de los extensores, entonces hay que tener cuidado con estas heridas, los pacientes con edad avanzada y que tengan un estatus socioeconómico bajo. Respecto a la etiología, 56% va a ser por estafilococo aureus, ya pues digamos que si es meticilino sensible o meticilino resistente, va a variar mucho de acuerdo a la población, seguido de los streptococcus con el 16%, y junto con los bacillus gram negativos también 16%, y en esto es importante la pseudomonas aeruginosa, 6% de los casos.
Los pacientes que tienen más riesgo de contraer una artritis séptica por gram negativos van a ser los pacientes que tengan abuso de drogas intravenosas. Y ya el 12% pueden tener infecciones polimicrobianas o infecciones por anaerobios, micobacterias, Neisseria gonorrea. Este también pues es un aspecto importante porque esta va a ser una causa relativamente frecuente de artritis séptica, pero muchas veces vamos a tener cultivos negativos porque hay que recordar que Neisseria pues crece mejor en los cultivos de Dyer-Martin. Entonces, si tenemos un paciente joven en el cual tenga una artritis séptica, conductas de riesgo, podríamos considerar realizar el cultivo también en cultivos de Dyer-Martin si sospechamos que es una artritis séptica por Neisseria para aumentar como ese rendimiento diagnóstico. Entonces, ¿cómo evaluamos a estos pacientes? ¿Cuáles son de pronto los factores de riesgo, los hallazgos paraclínicos que más puedan tener valor al momento de diagnosticar la artritis séptica? En este artículo del 2007 de JAMA, donde pues, nos recolectan hasta el momento la evidencia que había sobre el estudio de artritis séptica, nos dicen, tenemos dentro de los factores de riesgo, pacientes mayores de 80 años tienen un riesgo relativo de 4.1. Vamos a fijarnos acá en las razones de verosimilitud o en el LR. Vemos pues un LR positivo nos aumenta la probabilidad de ese diagnóstico y uno negativo por debajo, digamos, de 1 nos va a negar ese diagnóstico. Sin embargo, vemos, lo primero que quiero señalar es que no hay ningún hallazgo, tanto en los factores de riesgo, ni en el examen físico, ni en los de laboratorio, que tenga un LR negativo muy significativo, ¿sí? Realmente todos están cerca a 1, por encima de 0.4, es decir, que la ausencia de cualquiera de estos riesgos que vamos a mencionar no nos descarta o no nos reduce de una manera importante la sospecha de que el paciente pueda tener una artritis séptica. Ahora vamos, mayores a 80 años, un LR de 3.5, pues no es el mejor, que tengan cirugía reciente 6.9, el que más va a tener, digamos que un poder predictivo, un valor predictivo positivo va a ser el reemplazo articular, ya sea de rodilla, de cadera reciente, asociado a la infección de tejidos blandos con LR de 15. Vemos la fiebre realmente 0.67, es decir, realmente incluso es negativo en este caso, entonces la presencia de fiebre no nos ayuda para nada en determinar si el paciente tiene o no una artritis séptica, la leucocitosis tampoco, y como les decía, PCR y BSG tampoco tienen muy baja sensibilidad, pero pues tienen una sensibilidad relativamente aceptable. Sensibilidad de los signos y síntomas para artritis séptica. Acá tenemos fiebre, 57% de sensibilidad, realmente pues en muy mal rendimiento. El dolor articular, que pues es lo que nos atañe en esta revisión, pero pues va a ser el síntoma más frecuente en estos pacientes. Y ya respecto a los hallazgos que tengamos en el estudio del líquido sinovial, como sería de esperar, a mayor recuento de leucocitos en el líquido sinovial, pues va a haber una mayor especificidad. Vemos que con mayor a 25.000 leucocitos tenemos pues especificidades, perdón, del 60 al 80%. Por encima de 50.000 ya empezamos el 70 al 90%, y por encima de 100.000 ya es del 93 al 100%. Es decir, que pues un paciente ya con un recuento celular de más de 100.000 leucocitos en el líquido sinovial tiene una artritis séptica hasta que no se demuestre lo contrario. Y el recuento de polimorfonucleares mayor al 90%, pues no tiene la mejor especificidad, pero bueno, por encima del 80% en la mayoría de los casos. ¿Qué otros estudios en el citoquímico nos pueden ayudar? Que la glucosa esté baja, y acá pues hay que tener en cuenta que estos estudios, tenemos 3 estudios y definían como esa glucosa baja de diferentes maneras. Una relación de la glucosa sérica con la glucosa en el líquido sinovial menor a 0,5 o a 0,75, o pues algunos como una glucosa en líquido sinovial menor a 30. Tiene una buena especificidad del 85% en todos los casos. La presencia de proteínas de más de 3 gramos realmente no nos habla mucho a favor o en contra del diagnóstico, y una LDH por encima de 250 pues nos habla a favor de un diagnóstico de artritis séptica. Entonces, viendo cuál es el rendimiento de estos diferentes parámetros en el líquido sinovial, tenemos este estudio del 2014, un estudio retrospectivo en el cual cogieron 53 pacientes con artritis séptica y 29 pacientes con gota, a los cuales les hicieron artrocentesis y compararon el rendimiento diagnóstico de diferentes parámetros de laboratorio medidos en este citoquímico para ver cuál es el que más nos ayudaba a diferenciar de una artritis séptica de una artritis gotosa. Acá es importante mencionar que si bien la mayoría de veces la gota se presenta en articulaciones pequeñas, puede presentarse, por ejemplo, en una articulación grande como la rodilla, va a tener cambios inflamatorios y estos pacientes también pueden tener fiebre. Entonces,
digamos que la artrocentesis va a ser bastante o va a ser de bastante utilidad para diferenciar una artritis séptica de otras causas inflamatorias de artritis. Acá vemos el área bajo la curva de diferentes parámetros. Vemos que la que tuvo la mejor área bajo la curva fue el lactato en el líquido sinovial. Entonces, el lactato en el líquido sinovial es una de las cosas que no se nos puede pasar solicitar en los pacientes que soliciten que sospechemos una artritis séptica. Seguido de la glucosa en el líquido sinovial, una glucosa baja en el líquido sinovial. La LDH o el ácido úrico realmente no tuvieron un rendimiento muy grande, pero pues en conjunto nos pueden ayudar. Entonces, la utilidad del lactato en el diagnóstico de artritis séptica en el departamento de emergencias, este fue un estudio prospectivo en el cual pues le hacían lactato en el líquido sinovial y veían, pues comparaban a los pacientes que tenían un diagnóstico finalmente definitivo de artritis séptica. Vemos que con un punto de corte de 5 tenemos un LR de 2.3 que realmente no es muy bueno, pero ya por encima de 10 tenemos un LR positivo de 7.9, es decir, que un paciente con un citoquímico en el que el lactato sea mayor a 10 tiene una alta probabilidad de tener artritis séptica. Vemos acá, esto es importante, en las características o el aspecto del líquido sinovial, que sea turbio, realmente no tiene mucho, un argumento muy fuerte a favor ni en contra del diagnóstico de artritis séptica. Y el recuento del celular, que como ya hemos visto, 50.000, pues LR de 79 o mayor a 100.000, pues de 10. Y el GRAM, que pues tiene una muy buena especificidad, sin embargo, pues el GRAM es positivo cerca del 65% de los casos. La manzana de la discordia, la procalcitonina, como siempre apareciendo para diferenciar cuáles pacientes pueden tener una infección bacteriana de los que no. Entonces, pues por supuesto, este no podía ser la excepción. La utilidad de la procalcitonina para diferenciar la artritis séptica de otras causas inflamatorias de artritis. Tenemos este metaanálisis del 2017, donde incluyeron 10 estudios observacionales, y si bien nos hablan de una sensibilidad del 54% y una especificidad del 95%, que podría ser bastante llamativa, vemos que la heterogeneidad de los estudios fue muy grande, de 91% en el caso de la sensibilidad y 72% para estudiar la especificidad. Por encima de 50% consideramos que los estudios son muy heterogéneos y pues hay que tener cuidado con la interpretación de sus resultados. Factores que influyeron en la heterogeneidad de este estudio es, uno, que usaron diferentes ensayos de procalcitonina que tenían diferentes puntos de corte, y también la comparación, pues digamos que la comparación fue artritis séptica, pero algunos estudios lo comparaban con la procalcitonina para diferenciar artritis séptica de artritis gotosa, otros de artritis reactiva, y esto hace pues que realmente no sea como muy comparable. Entonces, esto puede ser llamativo, pero cuando lo llevamos ya, digamos que a la práctica real, vemos que de todos los estudios tenemos un LR positivo, digamos que puleado de 10.97 y uno negativo de 0.49. Cuando llevamos esto a un nomograma de Fagan, que asumimos una probabilidad pretest del 20% de artritis séptica en la población y tenemos un resultado positivo de procalcitonina, entonces nos vamos por este LR de 10 y decimos que nuestra probabilidad post-test sería 73%. Esto quiere decir que 7 de cada 10 pacientes a los que yo les sospecho una artritis séptica y les hago un ensayo de procalcitonina con un punto de corte de 0.5 y salga positiva, 7 de cada 10 va a tener realmente una artritis séptica y un valor predictivo negativo del 11%. Entonces, uno de cada 10 pacientes que yo considero que tenga una artritis séptica y tenga una procalcitonía negativa, sí va a tener una artritis séptica, es decir, se nos va a escapar ese diagnóstico. Sin embargo, comparándolo con la PCR, pues tiene un valor predictivo positivo del 64%, es decir, 6 de cada 10 pacientes con esa PCR va a tener una artritis séptica, y el valor predictivo negativo realmente es similar. Entonces, en cuanto a costos, en cuanto a rendimiento, en cuanto a disponibilidad, realmente pues la PCR sigue siendo, aunque no sea muy específico, un estudio de gran utilidad para el abordaje de estos pacientes. Lo que nos lleva a tal vez una de las diapositivas más importantes de la presentación, y es cómo interpretar cómo interpretar el citoquímico de la artrocentesis. Entonces, tenemos tres posibilidades: que sea normal, que sea inflamatorio, y esto ya va a depender, pues digamos que muchas causas, artritis reactiva, gotosa, etcétera, etcétera. O que sea infeccioso, que sea una artritis séptica. En cuanto al color, pues el normal va a ser amarillo claro, vimos que pues no tiene de todas formas un muy buen rendimiento, va a ser generalmente viscoso o es un líquido que es espeso, un recuento celular menor a 25.000 células por mililitro cúbico, neutrófilos en líquido sinovial menor al 10%, un lactato menor a 5.6, LDH menor a 250 y un cultivo negativo.
Las causas inflamatorias van a tener un color amarillo o blanquecino, la viscosidad pues no aplica, la leucocitosis puede ser variable, en este caso generalmente de 25.000 a 55.000 es como una zona gris. El recuento de neutrófilos en líquido sinovial sí va a ser menor al 25%, lactato también menor al 5.6, LDH menor a 250 y cultivo negativo. Y ya para pues, una artritis séptica tendríamos un líquido que puede ser opaco, puede ser turbio, va a ser pues más líquido, o, bueno, sí, va a ser menos espeso. El recuento celular va a depender de si es una infección periprotésica o no, que ahorita hablaremos un poco de eso. Estas infecciones tienen una menor respuesta inflamatoria, entonces con leucocitos por encima de 1100 vamos a considerar si es un reemplazo articular, podemos sospechar que el paciente tenga una artritis séptica mayor a 25.000, pues un LR de 2.9, a 50.000 7.7 y pues mayor a 100.000 un LR de 28. Esto varía pues de acuerdo a la referencia que haya consultado, pero el caso es que por encima de 100.000 realmente tenemos un argumento muy fuerte a favor de que el paciente tenga una artritis séptica. El recuento de neutrófilos de 64% para las articulaciones protésicas y 90% para las articulaciones nativas. Y el lactato, que pues un punto de corte de 5.6 es, digamos, aceptable, pero mayor a 10, un argumento fuerte a favor de la artritis séptica. La LDH mayor a 250 y un cultivo que puede o no ser positivo. Recordemos que hasta 14% de artritis séptica solo tenemos hemocultivos positivos. La infección periprotésica se va a dar en pacientes pues, que tengan el reemplazo articular, en este caso va a haber formación de biofilms, van a tener una menor respuesta inflamatoria porque pues, no es una articulación que esté vascularizada directamente o de manera natural. Hay que evaluar otros reemplazos articulares como la diseminación hematógena, pues pueden estar comprometidos. Generalmente es por patógenos menos virulentos y los hemocultivos no están incluidos para el diagnóstico. Tenemos criterios mayores que pueden ser dos cultivos del mismo organismo en el caso de que el paciente haya sido llevado a cirugía o que evidenciemos una fístula ya en el operatorio de decisión, el paciente está infectado. Un score preoperatorio en el cual tenemos la PCR, la BSG, el líquido sinovial, es decir, acá también hacemos artrocentesis y tenemos leucocitos, esterasa leucocitaria, defensina, el recuento de polimorfonucleares o la PCR. Si tenemos 2 a 5, posiblemente está infectado y ya vamos a pasar o a confirmar con pruebas moleculares o vamos a pasar a intervenir y tomar cultivos para ver si efectivamente está infectado. Y en los pacientes que de pronto no sea inconcluso o que no hayamos logrado obtener un líquido sinovial para el estudio pues un citoquímico, vamos a tener si tiene histología, si tiene purulencia o si tiene un solo cultivo positivo y de acuerdo a esto pues tomamos la decisión de si llevarlo a cirugía o si hacemos otros estudios moleculares. El tratamiento va a depender del gram, si es que lo podemos obtener. En el caso pues, de gram positivos, que tengamos un gram con gram positivos, vamos a hacer cobertura con vancomicina. Y en caso de gram negativos, pues vamos a hacer cobertura con ceftriaxona. Y si el paciente tiene antecedentes de inmunosupresión o uso de drogas intravenosas que pues lo aumenta el riesgo de pseudomonas, cobertura con cefepime. Si no tenemos ningún aislamiento, pues vamos a hacer una terapia combinada contra gram positivos y contra gram negativos hasta el momento en el que tengamos el cultivo o pues se defina el diagnóstico del paciente. ¿Esto por qué? Vemos los desenlaces de los pacientes que tienen sospecha de artritis séptica, es decir, que nunca tuvieron ningún aislamiento microbiológico versus los que sí lo tuvieron. Este estudio observacional del 2003, prospectivo multicéntrico, tenemos 47 pacientes con la infección confirmada y 35 con la sospecha. No hubo diferencia entre las características basales de los pacientes. La etiología, pues, Staphylococcus aureus fue el más frecuente, como ya hemos visto, y en cuanto a las complicaciones, realmente no hubo diferencia entre los que tuvieron esos aislamientos microbiológicos o la artritis séptica, digamos, comprobada versus los que la sospecharon. Realmente hubo una tasa similar de daño hepático, de que requerían diálisis, admisión a la unidad de cuidados intensivos, y la mortalidad fue de 15% para los pacientes con artritis séptica confirmada versus 11% en los que se sospechó. Entonces, eso era, digamos, en general la artritis séptica, que era como a lo que se iba a profundizar. Ahora pasamos en las causas infecciosas, con la artritis gonocócica, va a ser más prevalente en la población sexualmente activa, mayor riesgo en las mujeres embarazadas, es un compromiso poliarticular, generalmente de la muñeca, la rodilla y el tobillo, tiene la característica de ser una artritis migratoria, y se puede acompañar de infección sintomática o asintomática en genitales, faringe o recto. Y pues el tratamiento pues, va a ser dirigido a la histeria. La artritis postviral, en este caso hablaremos pues, de chikungunya y zika, transmitido por los mosquitos de Aedes aegypti, que se encuentran pues,
por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en este caso, pues esa historia de viaje va a ser importante para diferenciar si esa puede ser la causa. En el caso del chikungunya, tenemos una artritis simétrica poliarticular que hasta en el 80% de los casos va a ser crónica o puede ser intermitente, como una especie de artritis reactiva, pues. En el caso de Zika, tenemos una artritis poliarticular de articulaciones pequeñas. El 53% de los infectados van a presentar artralgias, pero generalmente van a resolver tras 2 semanas. Por deposición de cristales tenemos la artritis gotosa, que pues, generalmente estos pacientes pueden ya sea tener el diagnóstico o ese antecedente y se puede presentar como una crisis gotosa o pues también nos puede llegar al servicio de urgencias como una crisis de novo. Está relacionado con el consumo de alcohol, trauma, estrés fisiológico, dietas ricas en purinas, carnes rojas, sardinas o el café es un factor protector. Y pues la articulación más frecuentemente afectada es la primera metatarsofalágica. Entonces el dedo gordo del pie, 75% de los casos, pero pues también puede afectar articulaciones grandes. El 20% de los casos va a comprometer más de una articulación y estos pueden tener fiebre y derrame articular y pues esto puede ser uno de los diagnósticos diferenciales a veces de la artritis séptica y no lo mencioné ahí, pero en el líquido sinovial se pueden observar también los cristales de urato monosódico que nos va a hablar de que el paciente puede tener una artritis gotosa. Esto teniendo en cuenta también que pueden tener esos polimorfonucleares y que tener una artritis gotosa no nos excluye la presencia de una artritis séptica, entonces pues de todas formas se debe descartar. Y el ácido úrico es normal en el 14% de las personas, generalmente o bueno, de los pacientes con diagnóstico de gota, porque pues se precipitan las formas de cristales monosódicos, entonces medida en sangre puede aparecer normal. Entonces realmente medir el ácido úrico a los pacientes que consultan por una crisis gotosa al servicio de urgencias no tiene realmente una utilidad importante. Pueden presentarse al examen físico también con estos tofos gotosos que se pueden presentar pues ya sea en la articulación afectada, en los pulpejos, en los codos, y pues son estas induraciones eritematosas que por dentro tienen esto blanco que parece como tiza, es algo bastante seco. Para el diagnóstico, pues digamos que en la artrocentesis se podría ver, pero pues está esta regla de predicción en la cual no necesitamos como la artrocentesis, que nos va a hablar si el paciente tiene los síntomas de inicio agudo máximos en un día, que tenga eritema en la extremidad, historia de hipertensión o enfermedad cardiovascular, que sea hombre, episodios previos de artritis, que tenga compromiso de la primera metatarsofalágica, que es el más frecuente, y el ácido úrico, pero pues insisto, no es fundamental tomarlo en el servicio de urgencias mayor a 5,8. Con un puntaje de más de 8, pues consideramos el diagnóstico de gota. Ya para el tratamiento, acá pues nos vamos como hacia la parte aguda únicamente, vamos a hacer un control del dolor y esto puede ser con AINES o colchicina o corticosteroides, no necesariamente van combinados. Entonces los AINES menos la aspirina porque la aspirina causa reabsorción de ácido úrico a nivel renal. Entonces, pues digamos que de elección, pues el que se prefiera, naproxeno, ibuprofeno. En el caso de la colchicina, pues tiene bastantes efectos adversos, principalmente gastrointestinales, pero podemos dar una dosis de 1,2 miligramos inicial, una hora después 0,6 miligramos para un total de 1,8 miligramos en el primer día y posteriormente se continúa 2 veces al día hasta 48 horas después de que resuelva los síntomas. Los estudios muestran, pues no hay estudios, digamos, como cabeza a cabeza, pero que tienen un rendimiento similar, tanto los AINES como la colchicina como los corticoides. Importante recordar que la colchicina tiene muchas interacciones medicamentosas y pues va a estar contraindicada en pacientes con falla hepática o renal. O la prednisona, 40 miligramos al día, también hasta 48 horas después de la resolución de los síntomas y pues el descenso gradual de acuerdo al tiempo que la hayamos usado. La osteoartritis va a ser la forma más común de artritis en el mundo, va a ser en el 50% de las personas de mayores de 65 años y por encima de los 75 años, prácticamente todos vamos a tener osteoartritis. Factores de riesgo, obesidad, mujeres, historia de trauma ocupacional. En estos, al examen físico, particularmente podemos encontrar los nódulos de Burchard y de Heberden, que van a ser osteofitos que se encuentran en las articulaciones interfalángicas proximales y distales, respectivamente. Y en los estudios radiográficos vamos a ver una disminución del espacio articular. Las patologías autoinmunes, tenemos la artritis reumatoide, es la poliartritis inflamatoria más frecuente. El diagnóstico es clínico, por eso es importante pues, recordar, digamos, como el puntaje. Y también podemos iniciar, si tenemos esa sospecha, pues los estudios pedirlos al menos de manera ambulatoria para los pacientes. Hay que derivar a estos pacientes a reumatología porque el inicio temprano de la terapia modificadora de la enfermedad va a ayudar a que, es decir, los AINES y los corticoides no
no van a impedir la destrucción articular. Es decir, que el inicio temprano de esa terapia va a reducir mucho la discapacidad en estos pacientes. Entonces, la idea no es que demos manejo sintomático, que reconsulten y pasen mucho tiempo hasta que demos con el diagnóstico. Y también esos medicamentos modificadores de la enfermedad pueden pasar hasta 3 meses hasta surtir efecto. Entonces, digamos que eso va a ser un tiempo largo. De acuerdo a las articulaciones afectadas, si son articulaciones grandes, pues va a tener menor puntaje. Si son más articulaciones pequeñas y por encima de 10 articulaciones, 5 puntos. El diagnóstico lo hacemos con 6 puntos. Factor reumatoideo o anticitrulina positivos y dependiendo del nivel de título, 0 a 3 puntos. BSG y PCR normales o elevadas y la duración de los síntomas menor a 6 semanas o mayor a 6 semanas. La artritis psoriásica se va a presentar en el 24% de los pacientes con psoriasis. Va a haber compromiso en las uñas, el cuero cabelludo, los genitales. Estos pacientes que tienen este compromiso en uñas, cuero cabelludo o genitales son los que tienen mayor riesgo de desarrollar una artritis psoriásica. Pues en estos vamos a buscar al examen físico estos cambios cutáneos, los cambios en las uñas y en los casos de una artritis de pronto leve podemos hacer el manejo con AINES, pero pues ya en casos avanzados podríamos incluso requerir metotrexate, leflunomida o biológicos, que esto pues ya va a estar a cargo como tal de reumatología. La artritis reactiva, que es una artritis que se presenta de 1 a 3 semanas posterior a una infección digestiva o urogenital. Está el síndrome de Reiter, que pues esta artritis que es reactiva, migratoria, asociada a uretritis y a uveitis. Eh, Pueden también asociarse al lumbago de predominio nocturno. Esto es algo característico, refieren que 30% de los pacientes con artritis reactiva presentan lumbago nocturno, una oligoartritis aditiva o migratoria y que es asimétrica. Generalmente se presentan en adultos de 20 a 40 años y van a desarrollar uveitis en el 50% de los casos de las infecciones urogenitales y 75% de las infecciones entéricas. Entonces, un paciente con artritis y con uveitis, pues vamos a sospechar que tenga una artritis reactiva. Y 20 a 40% de los hombres pueden presentar balanitis circinada. El diagnóstico, tenemos unos criterios diagnósticos de los cuales realmente los diagnósticos menores generalmente no los vamos a cumplir, pero pues podemos trabajar con los diagnósticos mayores, que sería artritis con al menos 2 de los 3 siguientes, que sea asimétrica, u oligoarticular y que tenga compromiso principalmente de los miembros inferiores y que tenga al menos uno de los 2 siguientes, que tenga enteritis, que sea un día de diarrea hasta 3 días o 6 semanas antes del inicio de la artritis, o uretritis, que puede ser disuria o uretrorragia también en ese mismo tiempo. Ya el segundo criterio, les digo que generalmente no se encuentra porque pues es por la confirmación microbiológica, por ejemplo, de Clamidia trachomatis o en el caso de las enteritis, pues tenemos diferentes patógenos como Yersinia enterocolítica que pues están asociados, pero realmente tampoco es que tengamos mucha claridad del vínculo y la etiopatogenia de esta enfermedad. En el caso de las artritis traumáticas, pues realmente esto es digamos que un capítulo aparte, el paciente va a tener historia de trauma clara, va a tener esa equimosis, pero importante, sí que si nuestro paciente tiene hemartrosis, estamos obligados a descartar una lesión de seriedad. Si el paciente se presenta con hemartrosis, no podemos decir como, bueno, tuvo el trauma y ya, porque como recordamos es algo que puede llegar a ser incapacitante. Este es un artículo pues, ya antiguo, de 1988, pero tenían 100 pacientes con hemartrosis traumática. Todos los pacientes tenían radiografía normal, pero en el momento en que les hicieron artroscopia, solo uno de los pacientes no tenía una enfermedad seria. De resto, 30 de los pacientes tenían solo una lesión y 69 tenían lesiones combinadas. Esto puede ir desde lesiones de los ligamentos cruzados hasta lesiones de los meniscos y pues van a ser incapacitantes. Entonces, antes de darle salida a nuestro paciente o, digamos, ponerlo nuevamente a trabajar, hay que descartar que tenga lesiones de seriedad. ¿Listo? Vamos a la parte favorita de todos, lo que todos estamos esperando, los algoritmos diagnósticos, que básicamente nos vamos a basar si son monoarticulares o poliarticulares. Entonces, para el diagnóstico de una artritis monoarticular, la historia física completa, el examen físico, ver si tiene cambios inflamatorios, los antecedentes que hablamos, evaluar que el paciente no tenga, pues, que sí sea una patología articular y que no sea de pronto una bursitis o algo de tejidos blandos. Si el paciente tiene historia de trauma, pues vamos a tomar radiografía y si tiene fractura, luxofractura, lo que sea, pues el manejo específico. Si tiene cambios de osteoartritis, pues también. Y en el caso de que el paciente no tenga historia de trauma, vamos a hablar principalmente si tiene derrame articular. Eso es de las cosas fundamentales que tenemos que tener acá. El paciente tiene derrame articular. Si no es así y tiene síntomas severos, pues vamos a considerar la ayuda de un amigo.
Si no tiene derrame articular, podemos evaluar pues, otros exámenes complementarios como los marcadores inflamatorios, el hemograma, la PCR. Y si tiene derrame articular, pasamos a la artrocentesis, que podemos encontrar cristales en los cuales pues vamos a ver si el paciente tiene gota, pseudogota. Si tiene un líquido sinovial con menos de 2000 leucocitos, es una condición no inflamatoria. De 2000 a 100.000, una artritis inflamatoria, pero pues puede o no ser infecciosa. Si es más de 50.000, pues vamos a considerar la posibilidad de que sea una artritis séptica. Si es mayor a 100.000, tiene una artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario, vamos a iniciar antibióticos, vamos a solicitar el GRAM para guiar la terapia, vamos a solicitar también los cultivos. Y si tiene hemartrosis, recordar pues, la valoración por ortopedia, una resonancia o lo que sea necesario, artroscopia, para evaluar si tiene lesiones parciales o completas de ligamentos cruzados o de meniscos. Y este es un algoritmo también muy interesante que realizaron un grupo de investigación de la Javeriana en el 2020, en el cual nos hablan de si el paciente tiene dolor articular, si ese dolor articular es mayor en las mañanas y empeora con el descanso. Si no es así, básicamente vamos a considerar que el paciente tenga pues una osteoartritis. Y si el dolor si es más fuerte en las mañanas o que empeora con el reposo, vamos a evaluar si es monoarticular o oligoarticular. Si es un compromiso asimétrico, vamos a evaluar si tiene factor reumatoide, el BSG, PCR, si tiene signos de sinovitis, de la dactilitis, que nos sabe como de algo autoinmune, si tiene un dolor o un lumbago inflamatorio, o si tiene un HLA-B positivo, pues si es así, vamos a considerar una espondiloartritis, y si no es así, pues buscamos otros diagnósticos. Si es poliarticular, vamos a evaluar cuáles son las articulaciones que están comprometidas. Si tiene una rigidez de más de 60 minutos, pues empezamos a pensar que puede ser una artritis reumatoide. Tomamos los marcadores inflamatorios, también pues el factor reumatoide. Si el factor reumatoide, si no tiene marcadores inflamatorios, si están negativos, pero tiene un factor reumatoide positivo, pues puede que este paciente tenga una artritis reumatoide. También pues obviamente lo vamos a derivar al especialista que corresponde. Si tiene un factor reumatoide negativo, pues vamos a complementar con los anticuerpos anticitrulinas si consideramos todavía que el paciente puede tener ese diagnóstico, y si son positivos, pues artritis reumatoide. Si son negativos, vamos a buscar otros diagnósticos. Y ya si el paciente tiene otras manifestaciones extraarticulares como rash, como úlceras en mucosas, fotosensibilidad, podemos considerar que pueda tener un lupus eritematoso sistémico. Acá pues ya vamos a entrar a evaluar anticuerpos, y si son positivos, pues pueden ser un lupus eritematoso sistémico. Si no, pues podemos considerar las muchísimas otras causas de artritis que tenemos. Entonces, como conclusiones, es un motivo de consulta frecuente, es incapacitante, por eso es importante no solo dar el manejo en agudo y resolverle el problema al paciente, sino también dirigirlo pues, a alguien que le pueda ayudar con ese dolor que puede llegar a ser crónico, y que a largo plazo, si no lo manejamos o lo detectamos de una manera temprana, puede llegar a ser, pues, causar muchos años de vida potencialmente perdidos. Un diagnóstico temprano va a reducir la morbilidad. Los estudios realmente son poco sensibles e inespecíficos, entonces, pues, como les mencioné al inicio, la mayoría de veces no vamos a llegar a un diagnóstico definitivo en el servicio de urgencias, pero sí, lo más importante y lo que creo que más queda acá es que si hay derrame articular, considere fuertemente estudiarlo con proscentesis. Muchas gracias.